Tan no ven a youtuber práctico. Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy estamos pues en el 7 de velitas. Yo tengo un video, en la descripción les va a aparecer, o al final del video les van a aparecer dos pantallitas y ahí les va a aparecer el video para que vayan a verlo después de este. Vamos a hacer una natilla, vamos a aprender a hacer natilla y pues acá estamos con mi mamá para aprenderla a hacer y vamos a ver cómo es el procedimiento. Yo nunca he hecho una, entonces empecemos. Lo primero que hay que hacer es, bueno, comprar un cartoncito para la natilla prácticamente. Se compraron dos y bueno, vamos a primero primero que se tiene que hacer es buscar una ollita y echar 25 mililitros de leche. Eso que equivale a más o menos prácticamente se podría decir que un vaso y algo. Sí, un vaso, es prácticamente un vaso. Entonces ya vamos a mirar a ver cómo queda. Bueno, vamos a preparar la natilla. Entonces, como son dos, son 500 gramos. Entonces vamos a hacer dos, entonces van a ser 500 gramos, que es más o menos como esto. Ahí, ya está. Pues ahí nos pasamos, pero ahí está. Con esos 25 miligramos o los dos o los 500 miligramos, pues ¿para qué es? Con este es el primero, que es como para empezarlo a batir la mezcla de natilla. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a destaparlo y vamos a echarlo al sartén. Y bueno, este procedimiento debe traer mucha leche, entonces les recomiendo tener por ahí 2 bolsitas de leche para que lo tengan en cuenta. Y se me sube esto acá. ¿Cuál es la idea? Pues el primero, que son 500 miligramos, es para hacer la mezcla. Y aparte con 3 tazas de leche, o en este caso serían 6 tazas de leche, calentarla hasta que hierva y ya mezclar toda la leche. Y después mezclar lo que estaba en este tarrito, que es la natilla, con la leche ya hervida. Entonces vamos a hacer este procedimiento. Mientras tanto mi mamá va a echar las 6 tazas como al otro lugar, a la otra olla. Ay, Bueno, está la tijera y yo ahí con un cuchillo tratando de cortarme la vida en los dedos. Entonces ya acá tengo la primera y se fue. Huele rico porque esta es de maracuyá, ¿cierto? Sí, echamos el azúcar de maracuyá. Esta es la natilla de maracuyá. Ya echamos la primera. Ay, tu madre, se me regó por ahí. Les vamos a estar aquí echando la natilla. Es como un polvito ahí todo raro. Y toca subirlo porque se me metió. Que tengo una mano ocupada y la otra no. Bueno, ahí mi mamá está ayudando. Entonces ahí. Y lo que toca hacer es empezarlo a batir completamente, hasta que quede bien como homogénea, dice el este. Pero entonces que quede, mejor dicho, bien batida. Bueno, ya echamos los 5 vasos, 5 tacitas. Y no echamos las 6 porque tengo otro ingrediente que le vamos a echar. añadir. Les voy a decir aún todavía qué es. Que son... Ahorita les decimos. Sí, la vamos a poner a calentar y Steven la va revolviendo esto. Bueno, hay que quitarse esto porque si no hago por ahí destrozos. Y bueno, ya vamos a empezar a batir. Que bate el chocolate. Que bate el chocolate. Bueno, yo quiero que ustedes me cuenten, mientras que aquí tengo que estar batiendo cada ratico. ¿Ustedes alguna vez han hecho natilla en su vida? Yo no, es la primera vez que hago una natilla. Y pues está bien aprender, ¿no? También está cool aprender. Para las próximas festividades navideñas, yo creo que ustedes también lo van a estar viendo. No sé si en sus países, si son una parte de Colombia, ustedes hacen natilla o buñuelo, que eso es muy representativo aquí de Colombia. Ahí voy a batir lo que más pueda. Oiga, deberían contratarme, si ustedes me están viendo, los que hacen las marcas de la natilla, patrocínenme natillas por un año. Ah, mentiras, pero bueno. Acá estamos aquí dándole duro, girando esto a lo que más puede, hasta que quede bien chévere. Mientras se está haciendo aquí la natilla y esta cuestión, ya hay personas que ya están prendiendo las velitas. Entonces, bueno, ahorita bajamos nosotros, pero eso después se los... Bueno, ¿cuál es el secreto final, mami? El secreto final es... la maracuyá. Esta es una maracuyá gigantesca, pero entonces la idea es que quede como un juguito de maracuyá, que parece como huevo, pero es maracuyá. Y el toque secreto también es aguardiente
aguardiente colombiano. No sé si lo venden en otros países, pero aquí el aguardiente se echa y se mezcla. Entonces ya les voy a mostrar. Pero eso es al final, eso es para mayores, aquí todos somos mayores, no hay niños, entonces para los niños sí tienen que hacer una natilla aparte. Para que no emborrachen a los chinitos. Listo, entonces ya saben que este es el ingrediente final. Como ya está caliente la leche, entonces vamos a empezar a... Vamos a echarla ahí allá la leche Oye, y ir mezclándolo. ir mezclando para que no se pegue. Está revolviendo o para que no se vuelvan grumos. Sí, que no tenga grumos. O sea, mejor dicho, ustedes tienen que estar revolviéndolo cada ratico. O si no, se les vuelve grumoso y pues no les queda como la natilla como tiene que ser. Entonces lo que se debe hacer aquí es que debe estarse revolviendo constantemente, pues para que me hago aquí para que ustedes me puedan ver, pues que mejor dicho chévere, porque si no se les queda con grumos y entonces la natilla queda como rara. Pero es prácticamente así. Entonces, pero tienen que ustedes estar cada ratico batiendo. Listo, si ustedes me ven oscuro es que este tipo de cámaras no tiene como buena recepción si no hay luz. Entonces, ni modos. Pero pues ahí les muestro cómo es. Les cuento que ya está aquí los ingredientes secretos, como se los dijimos ahorita. Y aquí son 4 maracuyás, ¿listo? Entonces vamos a echarlos a la leche. Bueno, allá la natilla como tal. Entonces ahí va. Bueno, toca bajarle un poquito, ¿listo? Ya la apagó mi mamá, toca volver a prender. Y bueno, entonces se baja el fuego y ahora sí, se va a echar. Vamos a echar el maracuyá. Son 4 maracuyás, se les quita la pepita. Le sacan solo juguito para ir. Mejor dicho, tiene que quedar el juguito, nada de pepita y a poquitos va echándole a la natilla. Y como notan, ya está empezando a coger como más acotudo. Eso significa que vamos por bien camino, porque tiene que quedar más o menos así. Y bueno, tratar de que no se riegue la maracuya. Y se sigue revolviendo después de todo esto. Y ahora viene el otro toque, que es igual, suavecito. Pero un poquito más de lo que haya revuelto. O sea, primero se tiene que revolver bien, hasta que ustedes sientan que, o sea, no tiene grumos, pero sí se siente como la masa un poquito más acotuda, se podría decir. Igual cuando ustedes lo están haciendo se nota. Bueno, prácticamente así se está haciendo la natilla. Igual también les vamos a dar primero el procedimiento de ese. Y ahora vamos a hacer los buñuelos. Ya mezclamos el maracuyá, mire cómo está quedando bonita. Sí, como queda como brillante, como un tipo, es raro como explicárselo, pero tiene que quedar como un tipo sopa así, no ni sopa, como espesita, que debe quedar bien espesa. Ya le vamos a adicionar y el aguardiente. El aguardiente para que quede más rica, más sabrosa. Que coja fuerza, entonces puede ser una copita grandecita y listo, con eso ya ahí tienen para la maracuyá. Y seguir revolviendo, no pueden dejar de revolver, bueno chicos, porque si no, vea, bailis. De acuerdo a lo que dice este cosito, esta es la de las natillas. Dice que se debe hacer o sea, si uno quiere que se vea la mezcla más blanca, pues echarle más leche. Entonces vamos a echarle un poquito más de leche para que sea un poquito más blanca y ver cómo queda el resultado, pero no se puede dejar de batir. Mientras tanto mientras que aquí se está haciendo la natilla, acá al otro lado mi tía está haciendo el buñuelo. Entonces, ¿qué es prácticamente el buñuelo? ¿Cómo se hace? Entonces uno compra la masa, echa la masa, después se empieza a echar el queso, así como tajadito, así como se nota, así rayadito, y revolverlo. Ese sería el primer paso, mientras que la natilla está acá. Ustedes dirán, es que usted no está haciendo nada, Steve. Sí, yo lo estoy haciendo, pero toca grabar primero y ya después hacemos la otra. Entonces aquí se tiene que mezclar la harina del buñuelo con el queso. O sea, 1 libra, y se echa 1 libra de queso y la libra de los buñuelos. Y se mezcla aquí primero, ¿listo? Entonces aquí ya estamos calentando la leche para echársela ahí, para que blanquee un poquito y deje de ser un poquito también muy espeso. Entonces ahí se va revolviendo y la otra persona va teniendo la tacita de la leche y tiene que seguir echando ahí. Suave. Uy, le eché mucho. Y así en cada procedimiento. En este caso entonces ya se le empieza a echar a la masa agüita de a poquito, así como lo está haciendo mi tía, porque si le echan mucho queda más acotudo. Entonces la idea es que no quede así. Digamos, con 2 de estos cositos de buñuelos, pues ustedes pueden hacer más o menos entre 20 a 25 buñuelos.
grandecitos. Digamos, yo estoy acá y estoy grabando allá y tan y tan. Como ven al youtuber práctico. Entonces bueno, ahí está. Y ahí está quedando. Chévere. Tan, trabajo en equipo. Debemos tener en cuenta que para cuando vayan a comprar el queso, digamos, si ustedes son de Colombia, tiene que ser queso costeño o queso salado para que ustedes lo puedan entender mejor. Sí, porque si no coge un poquito de sabor a dulce, entonces pues tampoco es la idea, ¿no? Y tienen que echarle muy poquita agüita de a poquito hasta que la masa, porque puede quedar muy blandita la masa y pues se puede dañar el buñuelo. Les cuento que entonces ya después de hacer como la masita y eso, entonces lo único que tienen que hacer es como hacerle bolitas así. Y listo, ya se podría decir que ya tiene uno un buñuelito ahí y ya es solo fritar. Entonces ya igual al final les muestro como la terminación. Entonces tienen que, cuando ustedes vean que ya está dejando de ser como tan espesa esa, mi mamá ahí comiendo, se cayó. Cayó ahí mami. Y entonces ya que cuando quede como espesa tienen que bajarle el fuego al fogón y dejarla seguir batiéndola por unos 10 minutos hasta que sientan que, por 10 minutos, y que ya no se sienta tan espesa la natilla, porque igual ya después toca dejarla enfriar para que se vea. Y deben tener si ustedes quieren hacerlo bonito, pues tener un molde así para que pues quede chévere. Entonces vamos a probarla a ver qué tal. A ver mami, pruébela porque usted ya la probó ahí de donde se cayó. A ver. Eso. Chévere. Muy rico. A ver, yo voy a probar. Poquito. Igual esta está calientica, a ver. Esta va a quedar deliciosa. Sí, quedó muy rica. Casi me untó, se me cayó todo. Pero bueno, está deliciosa. Las vamos a hacer en estos moldes porque no tenemos refractaria. La idea es cocinar una refractaria, pero estos son moldes. Yo hago tortas, pero pues por mi trabajo no me queda tiempo para hacer tortas, para enseñarles a preparar tortas. De pronto por allá más adelante. Entonces aquí vamos a echar la natilla. Para que cuaje, se enfríe y cuaja más rápido en la refractaria. ¿Y cuáles son las refractarias para los que no somos conocedores de las cocinas? Las refractarias son de esas como de vidrio. Ah, de vidrio. Las que son... las refractarias son las de vidrio. Si ustedes no tienen vidrio, pues no importa, que sea así, que tenga como este grosorcito, pues para que quede chévere. ¿Listo? Entonces ya... Redondas. Sí, redondas, o bueno, si ustedes tienen una cuadrada o cualquier tipo de molde. El caso es que ahorita esto se echa acá. ¿Para qué? Para después entrar a la nevera y pues obviamente ya quedar prácticamente congelada. O pues no congelada, que se enfríe para que quede chévere y quede así. Como ven a mi mamá de youtuber cocinera, la apoyamos para que haga videos. Ustedes digan ahí en los comentarios. Mientras tanto les cuento que con los buñuelos quedó muy aguada la masa. Entonces tocó ir a comprarse otra de estas porque quedó muy aguada. Entonces no se puede porque al momento de esto... A ver, aquí ya la están echando, mi mamá ya la está echando. Entonces la echan ahí en un pedacito, un molde. Tampoco tan lleno porque pues no, la idea es que quepa, que se pueda partir para todos. Igual acá. Y se empieza a hacer el procedimiento. Y ahí igual. Y después se le sigue echando. Como lo notan, ya queda más tranquila la cuestión. Entonces cuando lo notan en este momento, después de echarle el mi mamá está haciéndole como... Está pegándole al sartén, pues para que cuando ustedes la metan a la nevera, pues no quede como grumosa al momento de sacarla. Entonces pues como que saca el aire y queda mejor. Y pues esta es una natilla de... se me olvidó, ¿qué natilla qué es? Maracuyá. De maracuyá, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Igual el otro. Y bueno, como les estaba comentando, esto quedó muy aguado. Entonces, están tirando muchos fuegos artificiales. Entonces quedó muy aguado, entonces para hacerlos, pues se van a dañar. Entonces tocó ir a comprar otra de estas para los buñuelitos. Entonces, bueno, ya lo saben. Ya les muestro. Contándoles como parte de la historia, la natilla viene de los conventos españoles y franceses. Entonces estaban los frailes, y los frailes son personas que de alguna manera les gustaba la cocina, sabían del arte culinario. Entonces lo que hicieron fue usar leche, trigo y algo de azúcar para crear la natilla. ¿Cómo llegó a Colombia? Llegó a Antioquia después de la conquista española y empezó toda la parte del eje cafetero pues a traer este tipo de buñuel, de natilla.
y pues de alguna manera así pues la conocemos en Colombia. Empezó a llegar acá y pues ya hace parte como de tradición muy colombiana. Después de hacer el procedimiento de pegarles, toca dejarlas en este lado porque si como siguen calientes, pues si las metemos a la nevera se pueden estar dañando. Entonces toca dejarlas enfriar un poquito y ya después ahí sí se meten a la nevera. ¿Listo? Entonces ya les muestro. Entonces ya como lo notan, están ahí mi tía ya haciéndole la masita. Entonces tiene que quedar medio durita, no tiene que quedar tan aguada porque si no los buñuelos no quedan. Ya está quedando mejor y ya les muestro cómo se hace un buñuelo. Ustedes deben saber lo imposible. Bueno, aquí tenemos las velas y bueno, vamos allá abajo les muestro. Pues ahorita les muestro cómo quedan los buñuelos y eso porque ya es solo fritarlos. Y bueno, ahorita les muestro cómo quedaron fritos, pero quiero prender velitas ya, entonces porque ya está recito. Y ya les muestro cómo el molde, cómo queda y pues ya, vamos a comer eso y les muestro cómo. Entonces vamos a prender primero las velitas. Y como en toda familia colombiana también hay como la fiesta, que yo no soy muy rumbero, pero bueno, Navidad es Navidad y ya están acá saliendo la gente con sus cositos a poner las lucecitas y ya estamos aquí prendiendo las velitas. Entonces cada una de las velitas pues conlleva algún sueño, un deseo que ustedes quieran cumplir y pues la ponen ahí hasta que se marchite. Es algo muy bonito que se hace y pues bueno, ya se los había mostrado en algún video el año pasado, creo fue, para que vayan a verlo también. Y como la dije en el principio, en la descripción del video lo van a poder encontrar. Bueno, acá ya se está calentando el aceite pues para echar los buñuelos. Entonces ya falta es como volverlos bolita y empezarlos a echar. Ahorita se los muestro. Ustedes cogen un poquito de la masita y ya empiezan a hacer las bolitas de buñuelo. Y pues obviamente esas bolitas caen acá y pum, crecen. No se explotan. Quedan ahí. Así queda el buñuelito, como lo notan así. Y ya, pin ahí y queda ya el buñuelo chévere. Tiene que estar con harto aceite porque si es poquito, obviamente no va a freír todo el buñuelo. Vamos a probarlas, a ver qué tal, qué sabor tienen, si está bueno o no. Está rico. Está delicioso. Recomendado para que lo hagan en la casa. Ahorita les muestro la natilla porque la natilla todavía sigue enfriándose y toca después echarla a la nevera. Entonces bueno, voy a esperar, ese sí es más de tiempito. En este momento van a prender un volcán. Oh my god. Y bueno chicos, ya la natilla ya salió. Entonces ya está durita, como la notan, ahí ya está durita. Entonces vamos a partirla, ¿cierto mami? Sí, vamos a moldearla. Me parece que esto sale más fácil que uno de nosotros moldes, porque otros moldes sí no he visto que los engrasan, y este no lo engrasa, sale fácil. Listo, entonces es más fácil. Entonces bueno, ahí se volteó, no alcancé a grabar porque mi mamá de una vez lo mandó por ahí. Y se levanta rápidamente y ahí quedó la natilla. Vea cómo se ve, de chévere. Entonces ya después se parte y se reparte y queda prácticamente, ahí esperen, ya les muestro. Como esta, que casi no la encuentro, pues queda la natilla así, con el buñuelito. Bueno, los buñuelos ya están acá, miren allá. Ya están para repartir a toda la cuadra. Ya están acá los buñuelos y está la natilla. ¿Y qué decía mi mami? Vamos a repartirla para compartir con la familia. Aunque la otra que hicimos salieron dos, ya la otra ya la repartimos y no, la dimos a los vecinos de la cuadra y está para nosotros. Y esta ya es para nosotros. Entonces bueno, esta ya es para glotonear todo lo que podemos. Vamos a probar la natilla, a ver qué tal está, cómo quedó mi sazón. Entonces no me entiendes, la de mi mamá y la mía. Vamos a ver qué tal quedó. Me encanta la natilla. Quedó muy rica, la verdad. Quedó deliciosa. Y el buñuelito, exquisito. Algún día de esto les hago a ustedes, los suscriptores, buñuelos. No es tan difícil, pensé que era más difícil. Chicos, espero que les haya gustado este video. Realmente pues, lo hice con mi mami ahí para que le gusta hacer cosas de cocina. Entonces pues si les gustaría hacer como este tipo de videos de cocina con mi mami, me avisan también, ahí lo dejan en los comentarios para mostrarles otro tipo. Yo aprendiendo ya a cocinar medio porque ella es la dura. Entonces no siendo más, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima. Chao, chao.